Estamos en la peor época para ciclistas que hay. ¿Por qué? Porque somos deportistas de fondo o ultrafondo que tragamos cantidad de aire impresionante y que entrenamos en la naturaleza y en la montaña. Porque estamos en primavera, en la peor época de alergias que hay. Y os voy a contar un poco cuál es mi experiencia. Buenos días, hoy en Daily Rollo, el único podcast diario que habla de ciclismo desde otra perspectiva y con otro rollo, y os suelto un rollo y toda esta intro que me invento todos los días. Estamos a martes 6 de mayo, que creo que todavía no he pagado el impuesto del coche el último día, creo que sí, lo tengo que pagar ya. Y os voy a contar un poco mi experiencia sobre toda una vida de deporte, de ciclismo, padeciendo alergia poquito a poco, que cada año se intensifica un poco más. Y creo que este podcast le va a venir muy bien a muchísima gente porque yo cuando empecé a sufrir de alergia sentía mucha desinformación. ¿Por qué? Porque la alergia es algo que no se identifica a veces tan claro. Yo empecé a padecer alergia y yo pensaba que era un resfriado permanente, siempre con moquito, siempre con dolor de cabeza, inflamación, dificultad respiratoria, a veces sin explicación alguna tenía un día muy malo, después un día bueno, un día normal y otro día muy malo. Me faltaba el aire o sentía que se me cerraba la garganta sin síntomas de moco o de irritación de los ojos. En fin, os voy a contar un poquito toda mi experiencia y todos los síntomas que yo he identificado que me han ido padeciendo a mí y luego, pues de desenlace os diré que os lo voy adelantando de que no podemos hacer nada contra ello. Simplemente aceptarlo, vivir con ello, intentar minimizar los síntomas con algo de medicación, pero simplemente es una reacción del cuerpo que no podemos inhibir, por así decirlo, no podemos tratar de ninguna forma. Simplemente vivir con ello. Bueno, os cuento un poquito desde los orígenes, ¿no? Y es que yo llevo montando en bicicleta un montón de años. Yo creo desde los 13, 14 años. Y al principio, cuando yo era pequeño, yo nunca he tenido síntomas de alergia. Y si tenía síntomas de alergia, a lo mejor era como un poco resfriado, un poco de moco. Pero haciendo vida normal, ¿no? No te das cuenta. Cuando empecé a montar en bici, sí sentía que a lo mejor tenía peores sensaciones en primavera, aunque yo nunca lo identifiqué como que fuese un problema de alergia. Pero de pronto, fue 2016 o así, fíjate de lo que estamos hablando, es casi hace más de 10 años. Empecé a tener síntomas pues como de gripe. Esa sensación de fiebre ligera, de moco, de dolor de cabeza, de irritación en los ojos, de tos, de mucho dolor de garganta, irritación de garganta. Quizás es que estos síntomas no son típicos de alguien que diga que tiene un poco de alergia, que le pican los ojos, ¿no? Entonces, quizás pues sea muy difícil de identificar como alergia, ¿no? Y fue cuando, yendo de un médico a otro, porque me hicieron las pruebas de la alergia y daba negativo, en plan, me pincharon lo que te pinchan en el brazo y no sale ninguna reacción. Y daba todo negativo y claro, te ponen a un deportista le ponen la prueba de espirometría, ¿no? Lo de la capacidad pulmonar. Le hacen sopla aquí, pues está a tope, claro. Pero es que el problema lo tengo yo cuando subo de 140 de pulso, es cuando me noto que no me entra el aire en el cuerpo. Yo creo que en ese momento te chocas mucho con la realidad de que los deportistas no somos personas comunes, pero no, el problema no es nuestro, el problema es de las personas comunes que no hacen deporte y que no tienen esto y que no se identifican estos problemas ni se conocen ese cuerpo. Que el problema no lo tenemos los ciclistas en eso. Yo creo que es algo negativo a la sociedad dar como común una persona enferma crónicamente que no haga deporte, esté obesa y no se cuide. Pero bueno, que dejo de esto, que eso da para otro del rollo. Estamos hablando de que el médico común, el alergólogo común de un médico de familia y tal, no sabe identificar los síntomas de alergia en un deportista porque no haría falta pruebas de esfuerzo. Total, que pues yo con una impotencia enorme y enfadado porque, claro, yo quería entrenar normal y tener mi vida normal.
mi vida normal, pues de entrenar, de sentirme bien, de respirar, de no tener síntomas raros y de poder ir a las carreras y no estar enfadado porque vas a una carrera, te hinchas de entrenar, tú estás dando buenos números, vas a una carrera y casi que te da por abandonar la carrera porque es que de verdad parece que te vas a morir, ¿no? Es que yo he tenido episodios súper chungos, ¿sabes? De que se me cierre la garganta porque tú coges, yo fuerzo, ¿no? El cuerpo y el cuerpo se va inflamando y se va cerrando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. 5, 10, 20 minutos, pero claro, en el momento que fuerzas de más y el cuerpo dice, me cierro, no, aquí no entra más aire y estás ya completamente atorado, en ese momento ya no hay vuelta atrás. Ya directamente has llegado al tope, has forzado y es que no me entra el cuerpo ni para recuperar. Vaya, hay veces que pues he sentido de verdad miedo, ¿no? Por ahogarme. Menos mal que he tenido suerte y cuando he tenido algún episodio grande de que se me cierre la vía respiratoria en carrera o cuando he forzado además, siempre había un puesto de socorro que tenían Ventolin, por suerte. En fin, que la impotencia en estos momentos la verdad es que es muy grande. Y hasta que di con un médico, yo me pagué un alergólogo deportivo. Y fui al alergólogo deportivo, especializado en deportistas, que tampoco vale un alergólogo privado cualquiera. Y me hizo una prueba de esfuerzo y se vio claramente que tenía alergia, que aparte era un poco asmático y una cosa se juntaba con la otra. Y llegaba al punto, claro, que si yo no hago ningún esfuerzo grande, no tengo ningún problema, solo tengo alguna molestia, algún poquito de moqueo o algo así. Pero en el momento que hacía un esfuerzo grande y se acumulaban los esfuerzos, pues aparte de que no podía rendir, tenía muchas incomodidades y malas sensaciones y luego no recuperaba. Mi cuerpo no podía recuperar como normalmente. Y bueno, al final, pues yo pensaba que con medicación lo podría llevar, ¿no? Podría hacer vida normal y no, la verdad es que no. Te das cuenta de que te tomas la medicación y sigues con síntomas, aunque mucho mejor, claro, porque no llega al límite de morirte, ¿no? De llegar a casi que estés muerto, pero no puedes rendir, no sale el número, no te encuentras bien. Hasta que di con otro médico deportivo, alergólogo deportivo, que me dijo, mira, lo siento, pero es que tú en primavera, pues simplemente tú tienes una respuesta autoinmune a esto y no hay forma de que esto se pare. Simplemente con los años irá más hasta un punto que luego empezará a ir a menos porque el sistema inmune se acostumbra, se habitúa y tolera mejor este polen y lo que te dé reacción, pero no puede hacer nada, solo puede vivir con ello. Y ahí voy. La verdad es que, ¿cuáles son los síntomas, no? Pues de la alergia. Pues imagínate que hablando de vatios, ¿no? De potencia y de umbrales, pues si tengo un FTP de 315, pues de pronto un día en primavera, pues te cae en 30 vatios el FTP y de pronto tiene un FTP de 290, 280 y tú dices, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Pero eso es, si solo fuese así de media estaría muy bien, pero puede ser la casualidad de que tú un día te encuentres bastante bien, casi normal y de pronto otro día estés muerto. Y sobre todo también, pues dentro de la acumulación de carga o de entrenamiento, no recupera, el cuerpo no recupera porque está sometiéndose a un esfuerzo muy grande. Porque claramente está sobreforzando y como tiene un daño crónico que es la inflamación de la alergia y luchar contra ello, pues no recupera y acumulas cansancio y fatiga y se puede complicar mucho. Así que la única recomendación que os puedo hacer a todo el mundo que sufra alergia y haga deporte en primavera es que, como me dijo un entrenador mío, que cuando tienes alergia y cuando te encuentras mal de más, pues no crearle una fatiga al cuerpo grande, no entrenar intensidad, simplemente umbrales por debajo de FTP, intentar no ir a carrera, ¿no? Porque psicológicamente al final pues te hunde un poco, ¿no? Vaya a una carrera, no encontrarte bien, a los deportistas que somos competitivos, pues eso psicológicamente te hunde. Y sobre todo también hablando de la psicología, pues intentar llevarlo con la filosofía más suave posible de que no podemos hacer nada contra ello, que disfrutemos de otra forma del ciclismo y que ya en junio se pasará, ¿sabes? Y nada más, la verdad. Simplemente que yo me acuerdo que los mejores resultados míos siempre en carrera o cuando me hayan dado siempre ha sido después del verano y no fuese porque en verano entrenase más o
o menos, simplemente es porque después del verano, durante el verano y después del verano, he podido entrenar con más intensidad, me encontraba mejor, he recuperado mejor y luego tenía mejores capacidades, aunque es verdad que después del verano, septiembre, octubre también tengo un poquito de alergia. Y espero que todos los deportistas alérgicos pues lo lleven mejor, los que tengan que entrenar o competir por una obligación o sean profesionales, pues la verdad es que a nivel profesional no sé si habrá otro tipo de medicación o habrá algún truco de alergólogo deportivo que ayude a llevar estas cosas mejor y no minimice tanto el rendimiento. Eso ya no lo sé porque hay cosas que a nivel súper profesional las personas de común, ¿no? Las personas comunes a pie de ciudad y normales que no tengan ese poder adquisitivo tan grande y puedan acceder a estos médicos deportivos tan súper profesionales, pues no tenemos esos conocimientos. Espero que llevéis la primavera lo mejor posible. Yo, desde luego, ya lo llevo con otra filosofía. No voy a estar ni enfadado, ni irritable, ni simplemente llevarlo lo más suave posible y disfrutar de la bicicleta y saber que si no se puede, no se puede. Y sobre todo, levantar el pie antes de provocarme una fatiga que no pueda recuperar y que me encuentre mal. Y simplemente eso. Nada, nos vamos a ver el próximo Daily Rollo mañana. Venga, cuidaros.